Maestros, ¿qué es lo más loco que les ha dicho un padre? Soy profesora de matemáticas de secundaria. Hace unos 12 años, en febrero, les di a mis estudiantes de primer año, una tarea opcional en la que podían escribir un informe de 2 páginas sobre un matemático negro histórico. Incluso les di una lista de unos 45 para elegir. Un niño entregó el suyo y estaba claramente copiado y pegado. Su única fuente era Yahoo. Escrito con bolígrafo en los márgenes. Los enlaces de la página web que copió y pegó incluso todavía estaban subrayados en su documento. Ya había tenido algunos encontronazos leves con su madre, así que antes de llamarla pedí a un consejero que fuera testigo de la llamada por el altavoz. Llamé a su mamá para explicarle la situación y hacerle saber que tendría que denunciarlo por plagio. Su respuesta: bueno, en las instrucciones no dijiste que no podía plagiar. El consejero y yo nos miramos estupefactos. El pobre niño no tenía ninguna posibilidad con una madre así. Al adquirir mi hogar, fue necesario firmar un documento que indicaba que no podría fabricar metanfetaminas allí. Parece que personas como la madre de ese joven son las que generan la burocracia más exagerada para los demás. Doy clases de primer grado en una zona muy pobre. Hicimos una excursión y el costo fue de $12 por estudiante. Tenemos un fondo creado para los estudiantes que no pueden pagar, pero tratamos de no publicitar ese hecho porque entonces todos los padres quieren un viaje gratis. De todos modos, tenía un estudiante que no podía permitirse el lujo de ir, así que les dije a los padres que yo me haría cargo del costo. Inmediatamente quieren que les pague para que ambos vayan como acompañantes en el viaje, otros $15. Les explico, muy cortésmente, que no pagamos a los adultos para que vayan a excursiones. Al día siguiente me llamaron para quejarse de que los estaba discriminando porque no les pagaba las entradas. En una ocasión, un docente decidió cubrir los gastos de una excursión. En ese momento, se atravesaba por una etapa complicada al estar alejado del hogar. Fue un gesto realmente amable que causó una profunda emoción. El docente tuvo un momento de cercanía y compartió un abrazo. Aunque se sintió un poco incómodo, la gratitud fue inmensa por tal muestra de apoyo y generosidad. No escuché esto, pero me lo repitió un maestro con el que trabajé cuando era estudiante de maestro en una clase de 8º grado. Este niño provenía de una familia bastante rica con un padre que siempre estaba en viajes de negocios. Era un buen chico, pero a veces se portaba mal. La maestra, el director y el padre del niño se reunieron para discutir su comportamiento. En medio de la reunión, el padre dice algo como: ojalá tuviera una figura paterna en su vida. Más tarde me encontré con el niño y su padre en un restaurante de comida rápida. El niño estaba súper emocionado de verme, a mi padre obviamente le importaba una mierda y apenas me miró. La historia es bastante común. A veces, los padres están tan ocupados en su trabajo que se olvidan de lo que realmente importa. El niño solo quería un poco de atención y apoyo. El momento en el restaurante muestra cómo la desconexión puede afectar las relaciones. Es una pena que hay niños que solo buscan el cariño y no lo reciben. Esa situación es más frecuente de lo que pensamos, y al final, todos lo notan. Solía enseñar ESL en Corea. Una madre llamó para solicitar que mantuviéramos las persianas cerradas durante todas las horas del día porque le preocupaba que la luz del sol que entraba por las ventanas hiciera que la piel de su hijo fuera más oscura que la de los otros niños. Quería decirle a dónde ir, pero mi coprofesor me obligó a hacerlo para complacerla. El semestre más deprimente de todos los tiempos. Los padres en Corea son bastante exigentes. Una madre me pidió que le dijera a su hija de 5 años, al menos una vez al día, que la quería. Al parecer, no estaba prestando suficiente atención a su hija en clase. Tras recibir muchas insistencias, lo hice una vez y de inmediato me sentí incómodo y extraño. Hace muchos años enseñé en una universidad que tenía estándares de aceptación bastante liberales. Entonces llega un estudiante con su madre y le explica que le está yendo mal porque tuvo fiebre cuando era un bebé, lo que le provocó daño cerebral. El niño estaba sentado junto a ella y me sentí muy mal por él. Esto es la universidad, por lo que cada vez que un padre viene a una reunión es inusual, pero se destaca como una reunión realmente extraña. Recuerdo una vez en la universidad, un chico llegó con su madre. Ella empezó a explicar que le iba mal porque había tenido fiebre de bebé y eso le causó daño cerebral. Me sentí mal por él, claro. No era común que los padres vinieran a esas reuniones en la universidad y esa situación fue bastante rara. Al final, solo queda desearle lo mejor al chico. No soy maestra, pero trabajo en una guardería. Tuvimos una niña que se jactaba de los piojos que tenía. Ella tiene 6 años,
Llamamos a la mamá para que viniera a buscarla porque no se pueden encontrar rastros de piojos antes de que puedan asistir al programa extraescolar. Cuando la mamá vino a recogerla le dijo, la única regla era que no les dijeras que tenías piojos. Eso me recuerda a una situación en la guardería donde trabajo. Un niño llegó diciendo que tenía una herida, y luego descubrimos que había estado jugando en un lugar peligroso. Llamamos a su madre, y ella no estaba muy contenta de que lo mencionáramos. A veces, los padres tienen sus propias reglas sobre lo que los niños pueden o no compartir. Al final, solo queríamos asegurarnos de que todos estuvieran bien. Llamé a casa para pedir la calificación de un examen, como se me exigía que hiciera. La única respuesta de la madre fue, sé que mi hijo es un imbécil, no me vuelvas a llamar. Me gustó un poco el niño. Solo estaba llamando por una nota. Ese fue mi primer año enseñando y realmente cambió la forma en que veo a mis alumnos. La perspectiva sobre los alumnos ha evolucionado notablemente. Aunque no era esa la intención, se puede visualizar a un docente entusiasta colgando el teléfono, absorto en sus pensamientos. Después de un instante, surge una revelación. En realidad, tiene razón. Los niños pueden ser bastante desafiantes. Un padre me habló con el director, el superintendente y la junta escolar argumentando que debería llevar la tarea tardía de este niño más de un mes después de la fecha límite. Y decir que el hecho de que yo no lo aceptara lo ha alejado por completo de la escuela, y yo soy la razón por la que estaba reprobando. Tenía un promedio de 1,5 antes de mi clase, la tarea lo habría llevado de un 65% a un 67%. Eso es solo si obtuvo un 100%, lo cual obviamente no habría obtenido. Él era un estudiante de tercer año de secundaria en ese momento. Me pregunto por qué fuiste seleccionado entre todos los demás docentes. Realmente espero que tu equipo directivo te haya brindado su apoyo. No es algo que dijo un padre sino más bien lo que hicieron. Cuando estaba en quinto grado, un padre entró en nuestro salón de clases mientras la maestra salía por un momento. Supongo que su hija había estado peleando con una chica de mi clase, así que comienza a gritarle delante de todos nosotros, luego le da una bofetada en la cara y se marcha. Todos estábamos en shock y no teníamos idea de qué hacer en ese momento. Recuerdo que estaba en primer grado cuando una madre muy agresiva me encontró en el patio de recreo, me llevó a un lugar donde los profesores no podían verme y me golpeó por haber hecho daño a su hijo. Siempre mordía mis uñas, por lo que no tenía ninguna. La persona que realmente lo hizo fue la novia de él. Aún conservo ese enojo, incluso después de tantos años. Le mostramos a una madre imágenes de CCTV de su hijo robando la billetera de un maestro. La madre dijo que habíamos utilizado nuestro departamento de edición digital para superponer la cabeza de su hijo al cuerpo de otro estudiante. Ni siquiera teníamos biblioteca y mucho menos un departamento de edición digital. La capacidad que tienen algunas personas para rechazar la realidad me ha llevado en ocasiones a desear simplemente sentarme bajo un árbol y mirar el cielo hasta que ya no esté. Hay momentos en los que resulta imposible hacer que otros reconozcan lo evidente y lo tangible que nos rodea. Mi prometido es profesor de educación física. Al comienzo de este año escolar, un padre se enojó con ella y se quejó con el director porque su hijo no podía saltar la cuerda y los otros niños sí. Su hijo está en silla de ruedas. Se supone que debe encontrar modificaciones todos los días para cualquiera de los niños discapacitados, por lo que pensó que dejarlo girar la cuerda sería suficientemente bueno. Al parecer no, y el niño todavía se sentía excluido de clase ese día. Con total sinceridad, si todos los niños estaban disfrutando y esa persona solo se quedaba sosteniendo la cuerda y observándolos, comprendo por qué podría sentirse marginal. Una madre vino a verme en mayo para impugnar la calificación que le di a su hijo en una tarea en clase de octubre anterior, a un estudiante de último año de secundaria que se había ido. Se le asignó la tarea para recuperar y decidió no hacerlo. Fueron necesarias reuniones de 2 horas entre ella, el director y el consejero antes de que finalmente cediera. En un momento dado, ella me dijo que mi trabajo era llevar un registro de sus calificaciones, localizarlo y obligarlo a recuperar las tareas faltantes para que no se arruinara. En un momento, se me mencionó que era mi responsabilidad supervisar sus calificaciones y localizarlo para asegurarme de que completara las tareas faltantes, de modo que no se viera afectado negativamente. Mi madre recibió una carta del padre de un niño junto con algo de dinero para comprarle un jersey escolar de repuesto para el niño. La escuela no los vende, esperaba que ella fuera a la tienda y comprara uno. Mi mamá corrigió la gramática de la carta con un bolígrafo rojo y la devolvió.
La madre de alguien en particular tuvo una experiencia opuesta en la escuela secundaria. Asistió a una pequeña escuela católica solo durante ese año. Cada semana se enviaban boletines que los padres debían firmar y devolver. La secretaria y el director eran pésimos en ortografía y gramática. Por ello, la madre se tomó el tiempo de corregir los errores en tinta roja antes de devolverlos. Esto fue durante una conferencia entre yo, el director y las madres de dos niñas que se habían peleado. Aproximadamente a los 3 minutos de la conferencia, la madre A se quita el zapato y se lo arroja a la cabeza de la madre B. Es muy fácil adivinar a qué niño le dieron la bota. Eso suena a una conferencia bastante intensa. A veces las situaciones se salen de control. No puedo imaginarme la sorpresa de todos cuando ocurrió eso. Al final, no solo se trataba de los niños, sino también de sus madres. Es curioso cómo los conflictos de los más jóvenes pueden reflejarse en los adultos. No soy profesora, pero cuando era pequeña veía las cintas de Little Einstein. Al otro lado de la calle, tenía un amigo, de mi misma edad, que estuvo retenido durante un año. De hecho, su madre llamó a uno de los profesores y le dijo que yo era más inteligente porque veía estas cintas secretas, hablando completamente en serio. La maestra habló con mi madre sobre esto y le dijo que era una locura. Curiosamente, diversos estudios han demostrado que esos videos educativos no son muy eficaces para el aprendizaje. No soy profesora pero cuido a niños. Había un niño de 6 años que tenía dificultades con la lectura, y debería leer durante 10 minutos todos los días con uno de sus padres después de la escuela, y su padre se vuelve hacia mí una vez y me dice, es tan exasperante cuando simplemente inventa palabras. Es como si tengo que sentarme con él mientras lee. Nada de mierda. Solía experimentar eso. Resulta que mis ojos no podían enfocar correctamente, lo que me dificultaba transcribir del pizarrón a mi hoja. Esto también ocasionaba una ansiedad bastante intensa. Afortunadamente, la terapia visual me fue de gran ayuda. Este niño parece tener una situación muy parecida. No soy profesora, pero escuché a la madre de un compañero decirle a un profesor que ella ganaba más que él y que, por tanto, tenía razón. Según ella, mientras él no ganara más de $10.000 al mes, su opinión no importaba. Durante 34 años, una madre desempeñó el papel de educadora. A menudo, recibía comentarios como mi trabajo y los impuestos que pago cubren tu sueldo, así que en realidad eres mi empleada, entre otras cosas similares. Estos comentarios reflejaban una falta de respeto hacia su labor y su dedicación en el ámbito educativo. A pesar de eso, continuó con su vocación, impactando positivamente en la vida de muchos estudiantes. No soy maestra, pero cuando fui a la oficina de la junta escolar para inscribir a mi hija en la escuela, la secretaria de la oficina estaba hablando por teléfono. Estaba a 10 pies de distancia y podía escuchar al padre gritándole a la pobre secretaria. La madre siguió insistiendo en reunirse con el superintendente para registrar a su hijo antes de que comenzaran las clases en un mes. Cuando la secretaria finalmente pudo colgar el teléfono, se desahogó un poco conmigo. Aparentemente, el retraso se debió a que la madre se negó a completar el formulario de inscripción y proporcionarla documentación que demostraba que vivía en el distrito escolar. A veces, la gente no entiende lo que implica inscribir a los niños en la escuela. Recuerdo cuando una amiga intentó ayudar a una familia en la misma situación. Todo se complicó porque los padres no querían seguir los pasos necesarios. Al final, la oficina tuvo que ser firme. Es curioso cómo algunas personas se frustran por procesos simples que podrían evitarse con un poco de cooperación. Estaba enseñando a personas mayores por primera vez. Nadie me había advertido sobre el día de ausencia para personas mayores. Programé un laboratorio de física. A los niños que estuvieron ausentes les asigné un paquete de problemas como tarea de recuperación. Ahora reconozco que no fue la mejor decisión, pero entonces yo era una maestra más joven. Finalmente, la madre de un niño que faltó llamó a la escuela quejándose de que pensaba que el paquete era una tarea injusta y que su hijo estaba siendo castigado por faltar a la escuela. Me asombraba la audacia de un padre al quejarse de que faltar a la escuela tenía consecuencias. Hoy en día ni siquiera peleo esa batalla. A veces no sabes lo que te espera como profesor. Recuerdo una vez que di clases a mayores y me encontré con el día de salto. Los alumnos no aparecieron y dejé una tarea. Al final, una madre se quejó por la tarea, como si saltarse clases no tuviera consecuencias. Me sorprende cómo algunos padres defienden a sus hijos sin pensar en el contexto. Ahora lo veo diferente, ya no me molesto por esas cosas.
Descargo de responsabilidad, no soy maestro, soy un tutor privado. Me llamó una familia de clase media alta para ayudar a sus hijos, 5, con sus bajas calificaciones, que van desde la escuela secundaria hasta la universidad. Gastaron miles de dólares en 4 o 5 psicólogos terapeutas especialistas que insistieron en que a sus hijos no se les enseñaba de una manera que condujera a sus estilos de aprendizaje. En todos los niños, excepto en los mayores, su mayor obstáculo eran las matemáticas. En 15 minutos con cada niño, sé cuál es el problema. No están haciendo su tarea y no tienen conocimientos básicos de lógica matemática. Hasta el punto que cuando comencé, el estudiante de secundaria necesitaba una calculadora gráfica para decirle que 6x7 era. Llamé la atención de los padres sobre esto y algunos detalles de sus respuestas. Oh, no quiero que estén haciendo horas de tarea y estudiando toda la noche. Les dará ansiedad. Creo que es ridículo la cantidad de cosas que quieren que sepan estos días. ¿Quién memoriza las tablas de multiplicar? A veces, si tienen un mal día, los deberes no deberían ser obligatorios. Los senté un sábado, cada uno con un libro de trabajo y les dije, no tendrás un fin de semana hasta que memorices estos gráficos. ¿Te importaría adivinar cuál es su mejor tema ahora? Es interesante ver cómo algunos padres evitan la responsabilidad en la educación de sus hijos. Conozco a alguien en una situación similar. Tenía amigos que, en lugar de empujar a sus hijos hacia el estudio, preferían evitar conflictos. Al final, los niños no aprendieron lo básico. No sorprende que todos lucharan con materias importantes. A veces, un poco de presión puede ser útil. Hay que encontrar un equilibrio entre la carga y el aprendizaje real. Un padre me llamó para decirme que una novela que le asigné, que incluía extraterrestres del espacio exterior, era parte de un complot del gobierno para preparar a nuestros hijos para los señores extraterrestres. Luego preguntó si el autor era sionista. Sinceramente no tengo idea de qué se trataba. Más tarde, su hija me dijo que yo era su maestra favorita y que sus padres estaban locos. A veces las opiniones de los padres son un poco extremas. Recuerdo que una vez una madre me llamó diciendo que una novela sobre extraterrestres era parte de un plan del gobierno. Me quedé pensando, ¿qué? La hija, por otro lado, dijo que era su profe favorita. Es curioso cómo los niños ven las cosas de manera tan diferente a sus padres. Al final, solo es literatura. Doy clases de Prep 2. 5 años. Teníamos esta niña, algo activa pero muy dulce. Mi coprofesora y yo la dejábamos tomarnos de la mano y subirnos por las piernas. Esto no era muy frecuente, como 1 o 2 veces al mes. Algo en lo que ni siquiera piensas. Los padres vinieron y nos pidieron que dejáramos de hacer eso con ella. Supusimos en el momento que tal vez no querían que ella escalara. Dijimos que sí y no quisimos decir nada al hacerlo. Los padres proceden a decirnos que jugamos demasiado con ella y que la niña seguía pidiendo hacerlo en casa con mamá y papá y que simplemente no tienen tiempo para dejarla jugar así con ellos. Nunca me han dicho que dejemos de jugar demasiado con los niños. Tan extraño. Jesús. Hola, cariño, tengamos un hijo. 9 meses después, echan un vistazo, asienten y luego regresan a sus ocupaciones. No soy maestra, lo sé, pero una vez estaba haciendo cola para las conferencias de padres y maestros y los padres antes que yo interrumpían a la maestra cada vez que tenía algo negativo que decir. Luego, al final, dijeron, bien, mi hermana es maestra, le hace un gesto para que venga, y ella dice lo contrario. Y entonces la hermana empieza a hablar de que el copo de nieve especial era en realidad un genio y que la maestra estaba equivocada. Es curioso cómo los padres a veces defienden a sus hijos sin escuchar. Recuerdo que una vez, en una reunión parecida, una madre interrumpió al profesor cada vez que intentaba dar una crítica. Al final, apareció la tía, diciendo que el niño era un genio y que el profesor no entendía. Fue raro ver cómo la realidad se distorsionaba por el amor familiar. Uno a veces se pregunta quién realmente sabe lo que pasa. Una amiga que dejó de enseñar en una escuela del centro de la ciudad se dio por vencida cuando apareció un niño de 8 años con tatuajes hechos en casa en las manos. Ahora es directora general de una cervecería y ama la vida después de años de lidiar con basura como esa. Las escuelas en áreas urbanas son desafiantes. Recuerdo haber observado a un niño de kindergarten con un corte de pelo que evocaba a ciertas pandillas. Es triste darse cuenta de que los niños se ven inmersos en ese estilo de vida a tan temprana edad. Un padre sabía que se acercaba mi cumpleaños y durante la salida de la tarde me preguntó qué quería para mi cumpleaños, así que respondí con ligereza pizza porque siempre quiero pizza.
Luego me dice que su cumpleaños también se acerca, así que cortésmente le pregunto, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Con toda seriedad me mira fijamente a la cara mientras señala mi mano izquierda. Quiero que ese anillo de bodas desaparezca. Solo sonreí, le di la espalda y le dije adiós con la mano mientras me alejaba rápidamente. Esto sucedió este año escolar. Esa anécdota es curiosa. A veces, las personas sueltan cosas sin pensar. Me imagino que fue un poco incómodo para ti. Una madre hablando de una boda y de anillos puede ser raro en una conversación sobre cumpleaños. Me sorprendió tu reacción, simplemente sonreír y alejarte. No todos podrían manejar eso sin sentirse afectados. A veces, es mejor no involucrarse en temas personales ajenos. Tenía una chica en clase que usaba la palabra vagabundo de manera muy despectiva, así que prohibí su uso en clase. Además, ella era una completa idiota, grosera con todos, nunca hacía su trabajo, etc. Hubo una reunión de padres con la mamá y todos los maestros en la que la mamá fue a ver a cada maestro individualmente para contarnos lo que estábamos haciendo. Equivocado. Ella se acercó a mí y me dijo, ¿he oído que prohibiste la palabra vagabundo en tu clase? Dije, sí. Ella dijo, en nuestra casa, esa es la palabra bonita que usamos para esas personas. Es curioso cómo algunas personas tienen su propia perspectiva sobre las cosas. Recuerdo que en la escuela había un chico que siempre hacía comentarios que no se entendían bien. Un día, su mamá vino a hablar con nosotros y defendió sus actitudes. A veces es difícil lidiar con ciertos comportamientos, pero cada hogar tiene sus normas. Al final, lo importante es que todos aprendan a respetar. Este mismo año, un padre me dijo que si quería que su hijo hiciera la tarea, entonces tenía que enviarle útiles a casa, como papel, lápices, crayones, etc. Le dije que no, que ya gastaba demasiado de mi dinero personal en mi salón de clases y que no iba a comprar útiles para su casa. No era mi responsabilidad. La madre respondió que su hijo no haría la tarea y presentó una queja formal contra mí ante el director. Él prácticamente se rió en su cara. A veces, los padres no entienden lo que implica ser maestro. Recuerdo que una vez un amigo tuvo una situación similar. Los padres querían que él se encargara de todo, desde los útiles hasta la motivación. Al final, el director también le apoyó, pero fue una buena lección sobre los límites. A veces, hay que poner el pie en la puerta. Soy de familia turca, pero nací en Alemania. Estudié alemán y filosofía en la universidad y enseño las mismas materias en la escuela secundaria superior. Es difícil de describir, solo piense en ello como los últimos años en la escuela secundaria. Entonces, mientras estaba reprobando a uno de mis estudiantes turcos porque había perdido la mitad del tiempo, sus padres se acercaron a mí y me preguntaron sinceramente cómo podía darle una mala calificación a un compañero turco. Debería ayudarlo, no derribarlo. Exactamente la misma noche, los padres de un estudiante alemán mío se me acercaron y me preguntaron quién diablos me creo por reprobar. Alemán a su hijo. Es imposible que un turco hable mejor alemán que un alemán de verdad. Mostrar todos los días perdidos y yo las malas calificaciones no funcionó. Más bien parecían molestarlos más. Al principio estaba un poco deprimido y decepcionado, pero bueno, esto también pasará. Es curioso cómo a veces las expectativas de la gente pueden ser tan diferentes. En tu caso, lidiar con las reacciones de los padres de tus estudiantes debió ser frustrante. Cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Al final, lo importante es hacer tu trabajo y ser justo. Las opiniones externas son solo eso, opiniones. Así que lo mejor es seguir adelante y no dejar que eso te afecte demasiado. Hombre, todo esto parece muy suave, viniendo de enseñar en una zona bastante empobrecida. Precisamente hoy, un niño salió corriendo durante la hora de clase y se subió al tejado. La madre culpó a las cerraduras de la escuela. Sin embargo, lo más desconcertante fue que estaba llevando a los niños con sus padres al final del día y dos niños comenzaron a pelear. Obviamente entró allí y lo rompo. Ambos padres se acercaron a mí agresivamente y básicamente me dijeron, ¿cómo te atreves a dejar de pelear? ¿Cómo aprenderán sin lanzar algunos golpes? Realmente no tienes ninguna posibilidad cuando regresan a casa y se encuentran con eso. Es curioso ver cómo las cosas pueden ser tan diferentes. En el colegio, intentas mantener el orden y que los niños aprendan, pero cuando vuelven a casa, todo cambia. Recuerdo una vez que un niño mío estaba siendo regañado por un padre por no pelear. Es frustrante, porque a veces sientes que el esfuerzo se pierde. Al final, solo intentas hacer lo mejor para ellos. Levanta el teléfono y llama a los padres. Sí,
Hola, soy ITHL de Middle School y me gustaría hablar contigo sobre el comportamiento de hoy. Los padres responden, y no bromeo, ¿me despertaste para esto? Click me cuelga. He estado enseñando durante 12 años y esta fue la peor respuesta de los padres. Es increíble cómo algunas personas reaccionan. Una vez, una amiga me contó que llamó a un padre por el comportamiento de su hijo. La respuesta fue similar, el padre estaba molesto y colgó. Me hizo pensar en lo difícil que es ser profesor a veces. La falta de apoyo de algunos padres puede ser frustrante y, a menudo, pasamos por estas situaciones que hacen que el trabajo sea más complicado. Una madre me envió un correo electrónico diciendo, ella se sentiría mejor si su hijo tuviera una B. Su hijo obtuvo una C porque nunca hace su tarea. Respondí diciendo, me sentiría mejor si él hiciera su tarea. También le sugerí que consiguiera un cuaderno de tareas para ayudarle a estar al tanto de todo, y me lo dijeron. Eso nunca va a suceder. Bien entonces. A veces los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces es difícil ayudar. Recuerdo una vez que un amigo quería que su hijo sacara buenas notas sin estudiar. Le dije que el esfuerzo cuenta. Al final, si uno no hace nada, no puede esperar mucho. Es un ciclo raro, donde los padres esperan resultados, pero los chicos no hacen su parte. Es complicado. Mi mamá es maestra y cuando le dijo a un padre que su hijo no dejaba de gritar esto es propaganda burguesa, en estudios sociales, la madre respondió, bueno, ¿has intentado no enseñar propaganda burguesa? Es curioso cómo a veces los padres pueden ser tan directos. Recuerdo que un amigo una vez le dijo a su profesor que la asignatura era aburrida. El profesor solo se rió y le dijo que le gustaría tener más que enseñar, pero tenía que seguir el plan de estudios. Esa clase terminó siendo más interesante solo porque el profesor lo tomó con calma. A veces, un poco de honestidad puede cambiar la dinámica. El año pasado enseñé inglés a niños de 2 a 3 años en China. Inicialmente comienzas con hola, mi nombre es Beb, etc. Me enorgullece haber ayudado a algunos de estos niños a decir cosas como mi color favorito es Bepi, vivo en China. Una madre que era buena en inglés vino a verme al día siguiente y me hizo saber que no quiere que le enseñe a su hija porque claramente no tenía educación. Debería enseñarle a su hijo de 2 años vivo en la República Popular China. Siéntate ahí, señora. A veces, la gente se toma demasiado en serio lo que se enseña. Recuerdo cuando ayudé a un amigo a enseñar a niños pequeños. Al principio, todo era básico, pero al final, los niños podían decir cosas más complejas. Luego, un padre vino a quejarse porque quería que los niños usaran términos más formales. A veces, es bueno relajarse y dejar que los niños aprendan lo que puedan en su propio nivel. Soy profesora de ESL en un centro de formación en el sur de China. Un día del año pasado estaba hablando con mi prometido, que es chino y trabajaba conmigo en ese momento, sobre el problema de las cucarachas que teníamos en nuestra casa y cómo deshacernos de ellas cuando uno de los padres de un estudiante nos escuchó. Ella habla un poco de inglés, así que sabía lo suficiente sobre lo que estábamos hablando y decidió intervenir. Nos dijo, quizás deberías ser budista como yo. No como carne en absoluto y los animales del mundo lo saben. Esto es por respeto a eso, los insectos nunca entran a mi casa. De ustedes eran más como animales de mi familia y los insectos también lo respetarían más. Simplemente asentimos y estuvimos de acuerdo con ella hasta que se fue. Tengo más historias sobre esta señora en particular, pero eso fue sin duda lo más extraño que me dijo en su vida. Eso es algo curioso. Imaginar que los insectos tienen respeto por las personas es raro, pero ella realmente lo creía. A veces, las conversaciones con los padres pueden ser inesperadas. Me hace pensar en cómo diferentes culturas tienen sus propias creencias. Lo bueno es que al final, tú y tu prometida sonreían y trataron de llevar la situación con calma. A veces, lo extraño se vuelve parte de la rutina. El último día de clases, el padre de un alumno que reprobaba el 11º grado entró, abrió su chequera y dijo, ¿cuánto pagaría por la calificación aprobatoria de mi hijo? El niño no entregó nada durante todo el semestre y los padres estaban bien informados. Es interesante cómo algunos padres creen que el dinero puede solucionar todo. El chico no mostró interés en aprender y sus padres no hicieron nada por motivarlo. Al final, la educación no se puede comprar. A veces, solo una conversación habría sido más efectiva. Estoy en la escuela para ser maestra, así que tengo muchas historias sobre padres locos. Hace unos años, tuve un maestro colaborador que quería que los padres leyeran con sus hijos todas las noches.
En su boletín de regreso a clases, ella indicó esta solicitud. Se trataba de un área muy difícil y este maestro quería aumentar la participación de los padres tanto como fuera posible. Unos días después de enviar el boletín a casa, la maestra recibió una llamada telefónica enojada de una madre que decía: «No le voy a leer a mi hijo. No es mi trabajo enseñarle». ¿Ese es tu trabajo? A algunas personas realmente no se les debería permitir tener hijos. Es interesante cómo algunas personas piensan que la educación es solo responsabilidad de la escuela. Recuerdo que una amiga tuvo una experiencia similar. Una madre le dijo que no iba a ayudar en casa. Al final, lo único que sufren son los niños. Y es una pena, porque la educación es un esfuerzo conjunto. Al menos hay maestros que se esfuerzan en hacer su parte. El año pasado, un padre me dijo que la policía, el gobierno local o federal y cualquier tipo de policía no podían venir a recoger a su hijo de la escuela. ¿Por qué vendría la Policía Federal a buscar a su hijo? ¿Y crees que realmente podría evitar que lo recojan? Bien, policía, señor, usted no está en la lista de recogida. Lo siento. Solo puedo imaginar la confusión en esa situación. La madre claramente estaba preocupada, pero su idea de que la policía no podría recogerse a su hijo es un poco extraña. La verdad es que si las autoridades necesitan llevarse a un menor, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. A veces, es mejor dejar que la policía actúe en su función. La gente tiene ideas raras sobre la seguridad. El padre de un niño de 5º grado llamó para quejarse de que le había arruinado el ratoncito Pérez a su hijo. Dijo que le dije a mi clase que el ratoncito Pérez no es real. Eso ni siquiera es lo que dije. Dije que no todo el mundo tiene las mismas creencias que pueda tener. Hubo una reunión y todo. Es curioso cómo a veces se malinterpretan las cosas. Yo una vez dije algo similar sobre Santa y la madre de un amigo se molestó. Al final, solo intentábamos compartir diferentes puntos de vista. Pero, claro, para algunos, esas creencias son sagradas. La reunión fue más para aclarar que para cambiar mentalidades. Al final, todos continúan con sus tradiciones. Un padre había probado medicamentos para el TAP para el niño, pero los dejó. Pero continuó dándole tic-tacs de colores similares como placebo tanto al niño como al maestro, quien le preguntaba si el niño estaba tomando los medicamentos que le habían dicho al maestro. Entonces el estudiante pensó eso. La mejor parte es que los únicos del color adecuado estaban en un paquete de colores mixtos, así que quién sabe qué pasó con la mitad de los tic-tacs. No sé, suena un poco extraño. Un padre que da tic-tacs como placebo suena como una solución improvisada. Imagino que el niño y el profesor pensaron que todo estaba bien, pero al final, nadie sabía qué estaba pasando realmente. Tal vez el padre solo quería que el niño se sintiera normal, pero eso plantea muchas preguntas sobre la comunicación y la honestidad. En fin, es una situación curiosa. Cuando enseñé en 1er grado, un estudiante obtuvo una F en lectura. Cuando le estaba mostrando a la mamá varias pruebas y sus resultados, ella dijo: «Bueno, no debería tener que hacerlas, son demasiado difíciles y no puede leer. Ergo, la F». Es interesante cómo a veces los padres no ven la realidad del progreso de sus hijos. Recuerdo una vez en la escuela cuando un amigo era muy bueno en matemáticas, pero su papá pensaba que las pruebas eran demasiado difíciles. Se volvía un ciclo donde él no podía mejorar porque su papá no aceptaba que necesitaba más ayuda. Al final, ambos tenían dificultades, no solo el chico. Padre, entonces, ¿cuánto tiempo llevas enseñando? Yo, este es mi 1er año enseñando. Padre, ¿enseñar aquí o enseñar alguna vez? Yo, ambos en realidad. Padre, bueno, te haré saber ahora mismo que no nos llevaremos bien. No me gustan los profesores de 1er año. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Lo siento. Es curioso cómo a veces la gente tiene opiniones tan firmes desde el principio. Recuerdo cuando empecé en un trabajo nuevo y el primer día ya había alguien que no me quería. Hicimos un esfuerzo por llevarnos bien, pero era complicado. Al final, solo aprendes a lidiar con esas situaciones y seguir adelante. No todos tienen que llevarse bien, pero eso no impide que hagas lo tuyo. Solo pensé que deberías saber que todos los padres tenemos un grupo cerrado en Facebook donde discutimos todo lo que sucede aquí. Sí. Gracias por dejarme saber exactamente dónde se enconará todo el drama. Parece que te has topado con un grupo de chisme familiar.
Es curioso cómo los padres a veces se agrupan para compartir todo lo que pasa. Supongo que te ahorrarás sorpresas, pero también puedes anticipar un poco de drama. A veces es mejor mantenerse al margen y no involucrarse demasiado. Mi universidad tuvo que crear una política según la cual las calificaciones de los estudiantes se entregaban solo a los estudiantes para que esto fuera más fácil para el personal de la oficina en la administración. Lo siento, esa información solo está disponible para el estudiante cuyas calificaciones estás buscando. La universidad solo divulgará esta información al estudiante, y nunca por teléfono. Recuerdo que en la universidad tuvimos un caso similar. Un amigo quiso saber sus calificaciones y llamó a la oficina de administración. La respuesta fue la misma, nada podía hacerse. A veces, esas reglas son frustrantes, pero tienen su razón de ser. Al final, mi amigo tuvo que ir en persona. Esas cosas pueden parecer simples, pero pueden complicarse mucho en el proceso. Enseñé fisiología durante varios años y cada semestre hacía que los padres vinieran y preguntaran sobre las calificaciones de sus hijos. Siempre les dije que fueran a preguntarles a sus hijos directamente en lugar de acudir a mí. Mi responsabilidad es con mis alumnos, no con sus padres. También tuve una estudiante que vino con su madre y su abuela a mi horario de oficina para rogarme que le diera una A, cuando ella apenas estaba sacando un C ridículo. A lo largo de los años, también he visto a padres entrar a la universidad demandando respuestas. Una vez, un estudiante vino con su papá, suplicando por una mejor nota. Al final, solo le dije que su tarea no estaba a la altura. Es curioso cómo algunos padres se involucran demasiado, olvidando que al final, las notas son responsabilidad de sus hijos. A pesar de lo que dijo su, claramente loca, madre, probablemente trajiste mucha luz a la vida de esa niña. Y como alguien que esencialmente era esa niña, que nunca tuvo maestros tan destacados como tú, gracias por todo lo que hiciste por ella. A veces, los mejores momentos vienen de los lugares más inesperados. Recuerdo a un amigo que tuvo un maestro así. A pesar de que su familia no lo entendía, el maestro fue una luz en su vida, inspirándolo a seguir adelante. Con el tiempo, se convirtió en alguien que ayudaba a otros, en gran parte gracias a esa influencia. Es curioso cómo una sola persona puede marcar la diferencia. Una vez una profesora pagó de su propio bolsillo para enviarme a una excursión. Tenía 17 años y estaba pasando por un momento muy difícil porque vivía fuera de casa y ella hizo eso. Fue tan encantador. Ella se emocionó y me abrazó. Me sentí muy avergonzada, pero muy agradecida. A veces las personas hacen cosas inesperadas. Recuerdo que una vez, un profesor me ayudó en un momento difícil. Me mandó de excursión, y no podía creer que pagara de su bolsillo. No tenía un hogar estable en ese momento, y eso significó mucho. Me dio un abrazo, algo que me hizo sentir un poco incómodo, pero al mismo tiempo estaba realmente agradecido por su apoyo. Enseña ESL en Corea. Inmediatamente después de mi primer día de trabajo, la madre de un alumno de tercer grado llamó a mi compañera de clases para quejarse de que su hijo aún no podía entender nada de lo que decía. Nunca en su vida había tenido una clase de inglés. Estoy en China y un padre de uno de mis alumnos expresó su preocupación porque su hijo no comprendía mi acento en clase. Este niño había recibido clases de inglés toda su vida con maestros chinos y yo soy su primer docente nativo. Solo entendía un inglés fragmentado con muchas malas pronunciaciones. ¿Qué espera que haga? Enseñar el inglés de manera incorrecta. Debería simplemente haberle puesto protector solar a su hijo. Creo que mucha gente en Corea usa protector solar de interior cuando están dentro de sus casas u oficinas, etc. Editar, además, si alguien odia la sensación grasosa y el tono blanco del protector solar, consulte los protectores solares coreanos y otros países asiáticos. Se sienten mucho más ligeros y no tienen mucho tono blanco, algunos no tienen ninguno. Es cierto que a veces se nos olvida aplicar protector solar, especialmente con los niños. Recuerdo que una vez, mi amigo estaba en la playa y su hijo se quemó. Aprendió a usar protector solar siempre, incluso en casa. Los protectores solares de Corea son un buen consejo. He probado algunos y se sienten mucho mejor que los tradicionales. Menos grasa y sin esa marca blanca molesta. No estoy seguro de dónde pasó esto, pero me alegra estar donde estoy. Mi hija está en la escuela secundaria y el año pasado un par de niñas intentaron eximirse de la sección de evolución de la clase de biología por motivos religiosos. Tanto el maestro como el director les dijeron algo así,
Este material es parte del plan de estudios requerido por el Estado. No se le obliga a cambiar sus creencias si no es necesario que crea en este material, pero el Estado exige que se lo enseñemos y que pueda aprobar un examen sobre este material. Honestamente, pensé que fue una buena respuesta. La escuela también envió a casa una carta diplomática sobre una de las clases de ELA, porque iban a leer partes de la Biblia. Entonces, la carta explicaba que no se trataba de enseñar religión o creencias religiosas, sino que básicamente estudiarían partes de la Biblia en un contexto literario, no recuerdo exactamente, pero esa era la esencia. Es interesante ver cómo manejan esas situaciones en las escuelas. A veces, hay que recordar que la educación tiene un enfoque más amplio. La respuesta de la escuela parece equilibrada. No se trata de cambiar creencias, sino de cumplir con un currículo. Además, la idea de estudiar partes de la Biblia como literatura suena razonable. Hay que encontrar un punto medio para que todos puedan aprender de manera efectiva. Sucedió algo similar mientras enseñaba en primer grado. Algunos estudiantes se habían ganado un Blopop, una piruleta con un centro de chicle, por ganar algún tipo de juego, ya ni siquiera recuerdo qué juego. Los otros estudiantes recibieron una paleta normal. Tenía una madre en la sala, voluntaria. Cuando no estaba mirando, le quitó una de las paletas a una niña tímida, se la dio a su hija y le dio a la niña la paleta de su hija. La verdad es que he visto cosas así. Una vez, en una clase, un niño ganó algo especial, y su amigo, envidioso, trató de quitárselo. El profesor se dio cuenta y lo paró. Es raro como algunos adultos no se dan cuenta de sus acciones, como esa madre. Lo importante es enseñar a los niños a ser justos desde pequeños. La capacidad de algunas personas para negarlo me ha hecho en ocasiones querer simplemente sentarme bajo un árbol y contemplar el cielo hasta morir. A veces realmente no hay manera de lograr que la gente admita la realidad observable y objetiva. A veces he sentido lo mismo. Recuerdo a un amigo que siempre insistía en que su equipo favorito ganaría, incluso cuando estaba claro que no. Lo hacía con tanto fervor que a veces me preguntaba si realmente creía en lo que decía. Al final, solo se ríe de su propia necedad. A veces es mejor dejar que la gente viva en su burbuja y seguir con nuestras vidas. En un momento dado, ella me dijo que era mi trabajo realizar un seguimiento de sus calificaciones, localizarlo y obligarlo a recuperar las tareas faltantes para que no se arruinara. Escribiste mal, padre, para mí. A veces, la gente espera cosas de ti que no deberían. Recuerdo que un amigo de la uni siempre dependía de mí para sus tareas. Le decía que no podía hacer todo, pero parecía que no le importaba. Al final, hizo lo que quiso y sus calificaciones no fueron las mejores. Aprendí que cada uno es responsable de su propio camino. Crecí en los años 90 antes de que tuvieran todas las listas de recogida designadas para no miembros de la familia. Pero mi tía trabajaba en el centro para niños desaparecidos y explotados, así que conocía bastante bien el peligro de los extraños. Entonces teníamos una contraseña. Si alguien que no fuera mi mamá o mi papá me recogiera, mi mamá les diría la contraseña y yo se la pediría. Una vez se olvidó de decirle la contraseña a su amiga, la madre de mi amiga. Me paré en la oficina del director y no me iría hasta que llamaron a mi mamá y ella me dijo que estaba bien ir, con la mamá de mi amiga. ¡Hurra! La contraseña era elefante. Es curioso pensar en cómo nos enseñaban a cuidar de nosotros mismos de pequeños. Recuerdo que me pasaba algo similar. Tenía un código con mis padres para saber si era seguro irme con alguien. Un día, una amiga y su madre vinieron a buscarme, pero se olvidaron de avisarme del código. Estuve en la puerta, esperando que me dijeran que estaba bien. Al final, todo fue bien, pero esos momentos quedaban grabados. No sé si esta es una opción en tu escuela, pero Turnitin.com tiene una función de verificación automática de plagio que muestra que parte de la tarea se ha copiado. Dado que es un programa de computadora, nadie debería obtener un 0%, pero cualquier valor que supere un cierto porcentaje se marca. Es un gran disuasivo incluso intentar plagiar y es bastante difícil argumentar que un programa de computadora está sesgado en contra de un estudiante. La función principal de Turnitin es identificar fragmentos de texto que ya han aparecido en otros escritos. Siempre se encontrará un 5 a 10% de similitud debido a encabezados, citas comunes y similares. Sin embargo, si aparece un gran bloque de texto original completamente resaltado, eso indica que se debería mejorar la calidad del contenido presentado. Mi madre hizo lo contrario. Cuando estaba en 8º grado, fui a esta pequeña escuela católica, solo para ese grado.
Se enviaban boletines semanales a casa que los padres tenían que firmar y devolver, y tanto la secretaria como el director del lugar tenían terribles habilidades de ortografía y gramática. Mi madre lo corregía con tinta roja y lo devolvía así. Me acuerdo de una vez en la escuela, los profesores hacían muchos errores en las tareas. Un amigo siempre corregía todo con bolígrafo rojo y se lo entregaba así. A todos nos daba risa, pero también era algo ingenioso. Al final, los profesores se dieron cuenta y empezaron a hacerlo mejor. Era una forma de hacer que prestaran atención, aunque a veces los errores no desaparecieran del todo. Eso es asombroso. Los niños usan todo tipo de excusas. Recibí una nota de la madre de un estudiante de baja capacidad sobre el paquete de tareas que les di en Navidad. No estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a mi mentor. Aparentemente su hija no entendía porque yo era profesora en prácticas y obviamente todavía no sabía cómo enseñarle lo suficientemente bien a su hija. ¿Girar? El paquete de tareas era una revisión de las cosas que le habían enseñado antes de que yo llegara. A veces, los padres buscan razones para justificar el rendimiento de sus hijos. Recuerdo una vez que un amigo se quejó de que un padre argumentaba que su hijo no estaba aprendiendo porque el profesor no era suficientemente bueno. Pero al final, el contenido ya había sido cubierto antes de que el nuevo profesor llegara. Es gracioso cómo la culpa siempre recae en el que enseña, sin mirar lo que pasó antes. En estudios sociales de 8º grado me senté junto a estas dos niñas que eran amigas y que hablaban entre ellas constantemente en clase. La primera vez que los informes de progreso llegaron a casa, dijeron que debían dejar de interrumpir la clase hablando tanto. Cuando fue confrontada por sus padres, una de las niñas decidió echarme la culpa a mí en lugar de implicar a su amiga. Aparentemente sus padres ya consideraban a dicha amiga como una mala influencia, y afirmó que ella era solo la víctima de mi atención no deseada. Que intentaría hablar con ella y ella solo se metería en problemas cuando respondiera. Entonces la madre de la niña le escribió una larga carta a nuestra maestra diciéndole que yo era el verdadero problema y no su hija y que ella no debería meterse en problemas por mi comportamiento. La maestra pensó que eso era absolutamente gracioso porque apenas reconocían mi presencia y mucho menos hablaban conmigo, y no me sentaba lo suficientemente cerca de nadie más, así que nunca hablé en esa clase. Les dio tanta mierda por tirarme debajo del autobús que eventualmente se convirtió en una broma decirme que me callara cuando estaban hablando. Es curioso cómo a veces la gente intenta evitar la responsabilidad. En 8º grado, tuve una situación similar. Dos amigas hablaban constantemente y, cuando las llamaron la atención, una de ellas decidió culparme. La madre de esa chica se puso en contacto con el profesor, defendiendo a su hija. Al final, el profesor se rió de eso, sabiendo que yo apenas hablaba. Se volvió un chiste entre nosotros y con el paso del tiempo, todos lo tomamos a la ligera. Yo solía hacer eso. Resulta que mis ojos no enfocaban correctamente, lo que significaba que no podía copiar de la pizarra al papel. También resultó en una ansiedad muy mala. Afortunadamente, la terapia visual me ayudó. Este niño suena muy similar. No tengo claro que su situación sea algo más que la falta de apoyo familiar. Ha mejorado mucho desde que la escuela le sugirió a los padres que lo acompañaran mientras lee, lo cual era lo que debían hacer. Simplemente, parecen no entenderlo del todo. Bendice a tu madre por ser comprensiva y permitir que un niño dormido descanse en lugar de reprenderlo. No hay suficiente gente que se dé cuenta de que, a veces, la escuela es el único lugar donde muchos niños pueden sentirse seguros. Existe una gran diferencia entre estudiantes perezosos e irrespetuosos y estudiantes que sufren estrés y trauma, en casa. Esa es precisamente la razón por la que abraza a los niños, a pesar de que no se permite el contacto. Ha mencionado en más de una ocasión que preferiría perder su empleo antes que privarlos de esos abrazos y el apoyo que necesitan. Todo esto le está afectando progresivamente. Se siente enferma con frecuencia, sufre de un gran estrés y gasta mucho dinero para asegurarse de que los niños tengan útiles escolares y comida. También depende del grado. Yo diría que un poco de discusión sobre modales es completamente apropiado en 5K a 2º grado, aunque probablemente no lo formularías de esa manera. Quiero decir, todos aprendemos cosas como levantar la mano para hacer una pregunta, hablar con nuestra voz interior, no interrumpir cuando otros están hablando, cómo hacer cola correctamente y no colarse, etc. Todas esas reglas en el aula son habilidades fundamentales de modales. Editar, sí, soy viejo. Cuando yo era niño, teníamos un jardín de infantes para niños de 3, 4 y 5 años. Siempre se abrevió como 5K. Peaje. Recuerdo cuando estaba en el jardín de infantes.
Nos enseñaban a esperar nuestro turno y a no interrumpir. A veces, me costaba, porque era muy curioso y quería hablar todo el tiempo. Pero con el tiempo, aprendí que escuchar es igual de importante. Los recuerdos de esas clases simples todavía me hacen sonreír. Fue una buena forma de empezar a comprender cómo llevarme con los demás. Eso no es justo en absoluto. Usted produjo al niño que tiene la tarea de cuidar y educarlo. La escuela tiene que hacer todo lo menos que un padre puede hacer es asegurarse de que su hijo tenga buenos modales. Es cierto. A veces la gente espera que la escuela haga todo el trabajo. Recuerdo un amigo cuya madre siempre se aseguraba de que se comportara en casa. Decía que era su responsabilidad antes de salir al mundo. Al final, lo hizo bien en la escuela, pero todo empezó con lo que aprendió en casa. Es un buen recordatorio de la importancia de la educación desde pequeños. Intenta ser más tierna con la niña porque sabe que probablemente no recibirá mucho cariño en casa, pero trabaja en un distrito escolar muy desfavorecido, por lo que desafortunadamente solo puede hacer mucho cuando a todos les vendría bien. Ella dijo que lo peor son los niños que siempre se los llevan, los ponen en hogares de acogida y luego, cuando regresan, se quedan muy atrás. Es muy lamentable que tantos niños cosechen los errores de sus padres. No creo que tenga el corazón para lo que ella hace. Es una situación complicada. La amiga trata de dar cariño a los niños en un entorno difícil, pero las limitaciones son reales. Es doloroso ver a los niños que van y vienen y todos los problemas de sus hogares. Se necesita mucha fortaleza para manejar eso. Creo que muchos no se dan cuenta del impacto que tienen esas circunstancias en la vida de los pequeños. No sé si podría soportar ver eso todos los días. Terminó pasando al siguiente grado. Doy clases en una escuela privada. Después de ese año ella se fue. Además de que su madre dejó una reseña negativa de nuestra escuela en nuestra página de Facebook unos años después. No he oído ni visto nada sobre la estudiante. Por lo que recuerdo, intentó ir a la escuela pública, pero después de un mes terminó recibiendo educación en casa. Entonces, para responder a tu pregunta, no sé cómo ha progresado. Espero que le haya ido bien. Es interesante cómo algunas historias se quedan en el aire. A veces, las decisiones de los padres y el entorno escolar pueden cambiar todo. Parece que esta chica tuvo su propio camino y no siempre es fácil. La experiencia de cada estudiante es única. La verdad es que es un poco triste no saber más de ella, pero ojalá esté bien y haciendo lo que le gusta. Espera, ¿tuviste que firmarlo al comprar una casa? Podría entenderlo si estuvieras alquilando. Editar, no lo pensé desde la perspectiva del verdadero dueño de la casa, el banco, suponiendo que no estés pagando en efectivo, o de la compañía que asegura la casa. Por supuesto, con el seguro, estoy bastante seguro de que ya tienen un texto en la póliza que les cubre el trasero en caso de actividad ilegal, por lo que firmar el acuerdo sin metanfetamina parece un poco redundante. Aún así parece una tontería. La entidad de préstamos hipotecarios busca garantías de que no comenzaré un laboratorio de metanfetaminas. Si te consultan, es fundamental que respondas con sinceridad. Pensé lo mismo. De hecho, tuve que hacer cosas similares con mi hija, la menor de mis 3 hijos. Intentó decirme que su maestra estaba de acuerdo con salir de clase todo el tiempo para quedarse en la enfermería. Terminé hablando con la maestra, frente a mi hija, y resultó que mi hija estaba mintiendo para salir de clase, gracias a un matón que intentaba evitar. Es triste que haya llegado tan lejos, pero a veces hay que descubrir su farol. Es interesante ver cómo a veces los niños pueden meterse en situaciones complicadas. En mi caso, tuve una experiencia similar con un amigo que inventó excusas para no hacer tareas, solo para no quedar mal. Al final, hablar con el profesor resolvió todo. A veces hay que enfrentarse a la verdad, incluso si es difícil para ellos. La comunicación es clave. Fui a la escuela con un par de hermanas en esta situación. Uno era un estudiante sobresaliente que siempre hacía lo correcto. La otra corrió e hizo lo que quiso. Cuando la salvaje era mayor y su hermana era menor, sufrieron un accidente automovilístico. La muy educada terminó con daño cerebral y es cuidada por su hermana sana. Ninguno de los dos conducía. Es una historia bastante dura. 2 hermanas, una siempre haciendo lo correcto y la otra tomándose la vida más a la ligera. El destino hizo que en un accidente ambas quedaran marcadas de forma diferente. La que solía seguir las reglas ahora necesita cuidados. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y cómo las decisiones pueden afectar a todos de maneras que no esperamos.
Mi antiguo profesor de física nos dijo que sí, podíamos comprar nuestras notas. Hizo los cálculos, contabilizando los años hasta su jubilación, los costos de lavado, la inflación y una serie de otras variables. Una acabó costando más de 5 millones. Eso me recuerda a un amigo que tenía en la escuela. Un día se enteró de que podía hacer trampa en el examen y se puso a pensar en lo que eso significaría a largo plazo. Al final decidió hacerlo, pero no le salió bien. Sacó una mala nota y tuvo que enfrentar las consecuencias. La lección fue que no hay atajos en la vida. Como persona con una madre coreana, sí, los padres coreanos pueden estar bastante locos. Mi mamá es muy competitiva y constantemente intenta mantener las cosas alejadas de otros estudiantes y tratar de obtener una ventaja especial sobre los demás. Es curioso cómo los padres pueden ser tan competitivos. Recuerdo a mi amigo que tenía una mamá similar. Siempre estaba buscando formas de que él fuese el mejor en todo, desde matemáticas hasta deportes. A veces, era un poco excesivo, pero al final, él se volvió muy disciplinado. Aunque creo que le costó un poco disfrutar de su infancia. Algo que hay que equilibrar. Estoy en China y los padres de uno de mis hijos se quejaron de que su hijo no podía entender mi acento en clase. A él le habían enseñado inglés toda su vida con profesores chinos y yo fui su primera profesora nativa. Así que solo entendía un inglés entrecortado y con terribles malas pronunciaciones. ¿Qué quiere exactamente que haga? ¿Enseñar mal inglés? Es raro cómo algunas personas tienen expectativas poco realistas. Este niño solo ha escuchado un inglés muy específico, así que cambiar su forma de entender puede ser un desafío. La madre debería ver esto como una oportunidad para que su hijo aprenda de un hablante nativo. A veces, simplemente hay que dar espacio para que las cosas se adapten sin quejarse. Al final, todos están aquí para aprender. Honestamente, he escuchado historias similares basadas en estudiantes que no tenían problemas mentales. Existe un deseo muy real por parte de algunos padres de intervenir en el desempeño de sus estudiantes universitarios. Estoy seguro de que es por amor, pero la justificación siempre parece venir de una actitud de bueno, lo pago yo. Es curioso cómo algunos padres sienten la necesidad de participar en el rendimiento de sus hijos en la universidad. Tal vez lo hacen por amor, pero a veces esa presión puede ser demasiado. Recuerdo a un amigo que estaba siempre estresado por cumplir con las expectativas de su familia. A fin de cuentas, se trata de encontrar un equilibrio entre lo que quieren los padres y lo que realmente desea el estudiante. Aunque odio admitirlo, probablemente porque los otros profesores se retiraron. Porque es mucho más fácil simplemente decir bien y darle los 15 puntos o lo que sea, ya que, como dije, lo habría llevado de una de ligeramente superior. Y sí, me respaldaron. En mi distrito escolar, la calificación de 70 se considera aprobada. Al principio, al ver los números, pensé, no tiene importancia. De todas formas, no logra pasar. Es admirable que mantengas tu posición. La abuela todavía está viva y bien. La niña se volvió loca ese día y volcó sillas, vació contenedores de juguetes y desenrolló un rollo gigante de papel higiénico porque quería jugar a ser mamá. Esto fue en un lapso de no más de 30 minutos. Como estaba en el jardín de infantes y era muy pequeña, la levanté y la cargué hasta que su mamá, a quien llamó mi compañera de maestra, pudo venir a recogerla. Dejé a la niña en el suelo durante 5 minutos porque me dolía la espalda cuando entró la abuela. La pequeña parrilla se enredó alrededor de los tobillos de la abuela y comenzó a morderla y la derribó. Fue un día interesante. Me acuerdo de un día en el jardín donde había un niño que se volvió loco. Tiró sillas y vació cajas de juguetes. En menos de media hora, había hecho un desastre total. Tuve que cargarlo un rato hasta que llegó su madre. Justo cuando lo solté, la abuela llegó y el niño se le colgó de las piernas. Fue un día raro, pero al final todos reímos un poco. ¿Pero no podría ser técnicamente una actividad de educación física? Simplemente no estoy seguro de cuál es la solución. Si van a poner a los niños discapacitados en una clase regular de educación física. La verdad es que a veces se sentirá excluido, es la desafortunada realidad de su vida. Y la vida de muchas otras personas por cualquier motivo. Por supuesto. Si están rodeados de niños sanos, habrá actividades en las que no podrán participar. Sin embargo, hay muchas otras donde pueden ser excelentes compañeros. Comprendo que no siempre es factible incluir a un niño con discapacidad severa. Solo mencionaba que en esa situación específica, puedo entender por qué podría sentirse triste.
Felicitaciones a la madre, espero que haya logrado tranquilizar a su hijo y explicarle la situación de manera adecuada. ¿Has visto la mitad de los consejos que han estado flotando en línea durante años? Haz trampa tan a menudo como puedas en la escuela, ellos nunca lo sabrán. Mienten sobre arrestos en solicitudes de empleo, nunca lo comprobarán. Dar referencias falsas, nadie las verifica tampoco, etc. Trabajo en un centro de despacho /911. Nos ganamos la vida haciendo verificaciones de antecedentes penales y hemos omitido múltiples delitos graves en los últimos 10 años porque pensaban que nadie realmente había verificado. Sí. Creen que la gente es idiota. Es curioso cómo muchos creen que pueden salirse con la suya. Recuerdo a un amigo que intentó falsificar un par de cosas en su currículum. Pensó que pasó desapercibido hasta que lo llamaron para una verificación. Al final, se quedó sin trabajo y sin opciones. A veces, la gente no se da cuenta de que las cosas se verifican y que la verdad siempre sale a flote. Pero a las personas cuyos padres les muestran esas cintas a sus hijos normalmente también se les lee, tienen padres más educados, hablan más y tienen otras ventajas. Los vídeos de Little Einstein son más como un síntoma de una ventaja educativa que como una causa. Gracias /SMGHT. Ciertamente. Un estudio de Freakonomics indicó que los padres que adquieren libros sobre crianza obtienen resultados más favorables en sus hijos, aunque nunca lleguen a leerlos. Esto se debe a que aquellos que compran tales libros suelen ser quienes dedican tiempo a reflexionar sobre cómo mejorar su enfoque de crianza. No estoy seguro de que su trato sea otra cosa que la falta de apoyo de los padres. Ha estado muy contento desde que la escuela les dijo a sus padres que sentarse con él mientras leía era obviamente lo que deberían hacer. Son un poco tontos en general. Parece que a veces los padres no se dan cuenta de su impacto en los hijos. Este amigo al final mejoró cuando recibió el apoyo que necesitaba. Es curioso cómo un poco de atención puede cambiar las cosas. En su caso, los padres necesitaban una pequeña guía para entenderlo. Al menos, ahora están aprendiendo y tratando de estar más presentes. El problema no era tanto que tuviera un título como el hecho de que los padres en cuestión, y habían formado un pequeño y adorable grupo, se negaban a creer que yo tenía uno. El papel no sirvió de nada para ellos, solo tuve que dejar que me dijeran qué hacer durante un tiempo, demostrar mi sumisión, y luego estábamos tranquilos. A veces, cuando la gente no cree en tus logros, solo tienes que lidiar con eso. Recuerdo una vez que un amigo terminó una carrera y su familia seguía tratándolo como si no valiera nada. Pasó tiempo demostrándoles que sí podía, y al final, todo se tranquilizó. Es raro como algunos solo quieren ver lo que quieren ver. Esa es la razón por la que los abraza a pesar de que se supone que no debe haber ningún contacto. Ella ha dicho muchas veces que valdría la pena que la despidieran y que sus hijos necesitan esos abrazos y palmaditas en la espalda más que una buena reseña. Y todo eso la está matando lentamente. Está enferma todo el tiempo, tiene mucho estrés y gasta $, porque de otra manera sus hijos no tendrían útiles escolares ni comida. Dios mío. Siento que mi corazón se quiebra un poco más. Ofrezco mi apoyo, contribuyo, realizo actos al azar con la intención de generar un cambio positivo en la vida de alguien. Y no puedo imaginar lo que debe experimentar tu madre. He escuchado relatos de mentores que cuentan cómo niños recolectan los sobres de ketchup que dejaron en McDonald's para tener algo de comida durante el fin de semana. No puedo, simplemente no puedo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.